calculado, los pasos son exactamente los mismos. A ver, vamos a plantearlo nada más así como para, o al menos vamos a plantear los balances de calor. Este, aunque el cálculo pues ya lo tendrían que hacer ustedes, ¿no? Entonces vamos a ver el primer inciso, ¿no? Acero de bajo carbono obtenido de colada continua se calienta en un horno para eliminar segregación del mismo. Para ello se esteniza en un horno con un quemador, es decir, se pasa de una estructura con ferrita a una con austenita. El quemador se alimenta con gas natural compuesto por 90% metano, 6% etano y 4% dióxido de carbono, con un flujo molar de 20 mol por hora. Tanto el aire como el gas natural son alimentados a 25 grados centígrados al quemador. Dado el balance de materia obtenido, sabiendo que la mezcla de gases que abandona el quemador tiene 3% de oxígeno, ¿cuál es la temperatura de flama diabática en el quemador antes mencionado? Pues lo primero es un cálculo de temperatura de flama diabática. El balance de materia hay que hacerlo con las ecuaciones. Este es un dato, ¿sale? Este 3% de oxígeno es un dato de composición a la salida del quemador. Pues a partir de ese dato, ustedes ya podrían obtener lo que sería el flujo de aire en exceso que se está metiendo. Aquí ese es un dato que no conocen, pero sí hay un exceso de aire. Eh, entonces hay que hacer su balance de materia y una vez que lo hagan, hay que plantear el balance de energía. Entonces, para una temperatura de flama diabética, ¿cómo calcularían el balance de energía? ¿Cómo plantearían? Ah, me falta uno. Em, bueno, el primer inciso es el balance de materia, ¿sale? Que lo hagan directamente. Entonces, de este primer inciso, ¿tienen alguna duda? ¿Qué es el balance de materia? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, bueno, ese es el primer inciso. Luego sigue este segundo, que es la temperatura de flama diabética. Entonces vamos a plantear el balance de calor para ello. Pues, ¿de qué partimos en este caso? Este, de gas natural a 25 grados centígrados y aire a 25 grados centígrados. ¿Sale? ¿Y a qué queremos llegar? A los gases de salida a una temperatura de flama. Sin aire. Partimos de este y queremos llegar a este. Y para llegar a ese necesitamos que la suma de las entalpías sea igual a cero. Entonces insertar una figura. Esto, cuadro de texto. mm, la suma de las entalpías igual a cero. Mato, lleno, horno. Ahí está. Pues, ¿cuáles serían los calores que tenemos que considerar para pasar de esto a esto? ¿Es adiabática? Sí, adiabática.
¿Cómo lo plantearíamos? ¿Es el calor de reacción? Ok, podemos partir por la reacción. Entonces vamos a ponerle primero un primer calor. Entonces, este primer calor que vamos a considerar mm, es el calor de reacción. ¿Vale? ¿Qué tendríamos al final de la reacción química? Los gases de salida. Ujú, los gases de salida, ¿a qué temperatura? A 25 grados centígrados, ¿no? En principio ese calor de reacción no es un calor, no es un calor sensible. Es justamente un calor debido a que, que las reacciones son exotérmicas o endotérmicas. Entonces, si ese calor no se está aprovechando para ninguna cosa, simplemente lo tendríamos ahí como latente en este caso. Y después, ¿qué haríamos? Si ya tenemos los gases de salida a 25, Calentarlos. calentarlos, entonces ya únicamente nos resta el segundo calor, que sería calor sensible, ¿sale? Este sí sería calor sensible. Sería el calentamiento de los gases de salida. Como es adiabático, no consideramos pérdidas de calor y entonces el balance de energía quedaría así. ¿Vale? ¿Cuál sería la parte un poquito difícil? Obtener la composición de los gases de salida, pero eso ya lo tendrían aquí. ¿Sale? Entonces, en el primer inciso calculan la composición y en el segundo ya con esa composición pues pueden calcular este calor sensible, ya sea con un CP total o un CP de mezcla. Yo les aconsejo que hagan el CP de mezcla porque en un inciso más adelante es mucho más sencillo trabajar si trabajaron con CP de mezcla. ¿De aquí tienen alguna duda de cómo calcular alguno de estos términos?
¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, si no hay, vamos al otro inciso. Entonces, el siguiente inciso dice, bueno, nos plantea o nos da un poquito más de información y dice, considerando que el acero es 100% hierro, la transformación de ferrita a austenita se lleva a cabo a 911 grados centígrados y tiene un valor de lambda de transformación de 2.215 kilocalorías por mol. Además, a 770 grados centígrados, el hierro sufre una transformación en sus propiedades magnéticas, que es la temperatura de Curie, con una energía de transformación de tal. A la entrada del horno del acero, que vamos a considerar 100% hierro, tiene una temperatura de 25 grados centígrados y a la salida de 1050. ¿Vale? A la salida del horno, los gases presentan una temperatura de 200 grados centígrados. Y bueno, ¿cuál es el flujo másico del acero si en el horno si las pérdidas energéticas son de tantos kilojoules por hora? Vamos a plantear el flujo, el diagrama o que sería el balance de energía. Entonces, aquí está. ¿De qué partimos en este caso? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro sistema? Sería el CH4, el C2H6 y el CO2, ¿no? Ok, esto ya no entraría aquí. ¿Por qué? Porque esta parte ya está en lo que sería el horno de homogenización. O sea que ahorita ya hicimos el balance sobre el quemador. El balance sobre el quemador es ya hicimos el balance de materia y el de energía se hace para calcular justamente la temperatura de flama a la que están estos gases aquí en esta corriente. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es el balance sobre este. Entonces, para este lo que tenemos son los gases de salida a esta temperatura que entran y el acero, que podemos ponerlo como hierro, que entra a 25 grados centígrados. Entonces, vamos a partir de los gases de salida a la temperatura de flama, que en este punto ya la conocemos, y de hecho conocemos cuánto calor tiene atrapada, que sería el mismo que el calor de reacción. Eh, eh, Tendríamos los gases de salida a la temperatura de flama y tendríamos el acero a 25 grados centígrados. ¿Qué es lo que sale de del sistema? ¿A qué llegamos? Si es este de aquí abajo. A los gases de salida y al acero. Es lo que sale. Ujú. Los gases de salida, ¿a qué temperatura? 200 grados A Celsius. 200 grados centígrados. ¿Y el acero a qué temperatura abandona el horno? 1050, ¿no? Ese está de aquí. Entonces, esto va a ser así. Como es un balance energético, nuevamente vamos a considerar que la suma de las entalpías va a ser igual con cero.
Ahora, ya que tenemos eh, ¿cómo llegaríamos de aquí a acá? ¿Cuál sería el primer paso? Enfriar los gases. Ok, enfriar los gases. Ese sería mi primer calor. H1. Enfriar los gases de salida. Aquí está. Aquí está. Entonces con eso tendríamos los gases de salida a 25 grados centígrados y el hierro a 25 grados centígrados. ¿Por qué me conviene enfriarlo a 25? Porque aquí arriba yo ya tengo el calor sensible de calentarlos de 25 a temperatura de flama. Entonces, este calor que calculen aquí va a ser el inverso de este calor que van a trabajar aquí. ¿Sale? Entonces, ya con eso ya tendrían ese cálculo. Después, ¿qué hacemos? Calentar los gases. Vamos a calentarlos a la temperatura a la que abandona el quemador. Entonces, voy a ponerlo, voy a poner aquí. ¿Vale? Pues aquí terminaríamos con los gases a la temperatura a la que abandona el quemador, 200 grados centígrados. Después, Se calienta el hierro. ok, calentamos el acero. Lo calentamos aquí, ¿vale? Y el calor 3. Pues acuérdense que este calentamiento implica algunas transformaciones de fase, ¿no? Calentar el acero. Voy a poner hierro. Ahí estaría. Sale, sale, sale. Y luego ya tendríamos los gases de salida y el acero. ¿Qué nos falta considerar? Pérdidas de calor. Las pérdidas de calor es lo único que nos falta considerar. Tres formas. Tururum. Llegamos aquí. ¿Vale? Y con las pérdidas de calor, cerraríamos el balance de energía.
calor.